Bueno, Duarte, ti e máis eu supónse que tiñamos que estar de vacacións agora, e sen embargo estamos aquí facendo o podcast. Que pasou? Pois sí, e tiñamos que estar de vacacións. De feito, tamén che digo, eu estou ahora mesmo pasando uns días en Muros, estou con salitre aínda no pelo de vir da praia, e estou grabando, como os nosos ouvintes escoitarán, desde un micro que ten unha calidade moito peor que a habitual. Este claramente é un podcast de emerxencia, forzados pola actualidade inminente, o Té con Gotas tivo que volver, pois, das súas vacacións. Pois sí, porque o episodio de hoxe, que tiña previsto ser o primeiro episodio da nosa nova tempada, adiantouse por causa da actualidade e os acontecementos, e máis concretamente por algo que fixo e que aconteceu co rei Juan Carlos. Dentro intro. Think about Brexit. What's that? Order! The nose to the left, 432. With the light, with the music. Very welcome everybody here. A Brexit question in English, if you don't mind. Bueno, no, hombre, no vamos a hacer. Venga, adelante. ¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de... No va usted a hacer nada ya. Do you like a cup of tea? Yeah, sure. Go on, have a cup of tea. Thank you, thank you. Como seguramente todos saberedes, a non ser que a vosa desconexión estival fose moi extrema, o rei Juan Carlos, o emérito rei Juan Carlos, abandonou España. A semana pasada, a Casa Real confirmaba pois que Juan Carlos tiña intención de deixar o país e desde entón non fixo máis que sucederse na prensa pois noticias sobre o paradeiro descoñecido de Juan Carlos. Houbo algunhas que apuntaban a que voara ata Abu Dhabi pasando por Vigo, outras que dicían que tiña previsto instalarse na República Dominicana. Polo momento parece que son todo bulos, de feito o goberno da República Dominicana dixo que ali non estaba, e a grande pregunta que se fai hoxe todo o mundo en España é onde está o rei Juan Carlos? Pero claro, vos preguntaredes vos, que fai o Té con Gotas, un podcast supostamente sobre a actualidade do Reino Unido e sobre a vida da comunidade galega migrada no Reino Unido, falando do rei emérito? Duarte, contanos, que facemos falando disto hoxe? Pois temos información en exclusiva. Sabemos onde se esconde o rei emérito, sabemos onde se esconde o rei Juan Carlos. Acabo de velo en Muros, na praia de Area Maior, no lugar de Louro. Estaba facendo surf de botellón, imagino, non? E facendo botellón, as dúas cousas a un tempo que co seu estado de saúde e co estado da súa cadeira, a priori parece perigoso facer surf logo de facer botellón. Non, é broma, non sabemos o paradeiro do rei Juan Carlos. Estaría moi ben sabelo, estaría moi ben que pudésemos publicarnos en exclusiva, pero non é o caso. Xa sería a segunda vez que faríamos de Peñafiel, porque xa falamos un día de Meghan Markle e a familia real británica moi en plan Jaime Peñafiel. Si temos a exclusiva onde está o rei Juan Carlos, xa o podemos desbancar definitivamente. Si xa nos deixaríamos de falar así de actualidade británica de política e iríamos ao salseo monárquico, pero bueno, non é o caso. Non é o caso, non temos o seu paradeiro. O que sí que temos é unha entrevista cun xornalista británico que se chama James Badcock, temos unha entrevista en exclusiva. É interesante entrevistar a esta persoa porque foi o xornalista que nas páxinas do Daily Telegraph revelou moita información que nos levou á situación na que estamos hoxe co rei fora do Estado español. Esta persoa, James Badcock, foi quen publicou por primeira vez que o rei Felipe VI era beneficiario do diñeiro, ou dunha fundación ou dunha entidade na cal o rei Juan Carlos gardaba este diñeiro que lle deu o rei de Arabia Saudí. Tamén foi o xornalista que revelou que a lúa de mel daquela príncipe Felipe foi pagada en parte polo rei Juan Carlos e en parte tamén por un empresario catalán. É unha persoa que traballa pois como corresponsal no Estado español para o Daily Telegraph e para outros medios, pero que últimamente está tendo acceso a información moi interesante sobre as presuntos casos de corrupción na Casa Real Española. Entón tivemos a oportunidade de entrevistalo, de falar con el e de que nos debullase un pouquiño pois as súas investigacións, o que atopou, e tamén pudemos falar con el sobre a súa opinión de
como os medios españois cubren a Casa Real e como ve el a situación da saúde da monarquía logo de todos estes escándalos. Pois sí, está mal que nos o digamos, pero bueno, a min personalmente pareceume unha entrevista moi boa para ter unha idea sobre en que consistiron as últimas tropelías da nosa Casa Real e, como ti dicías, para ver que opina un británico sobre todos estes escándalos, xa que ali teñen pois unha Casa Real tamén moi famosa. Isto foi o que nos contou unha entrevista que fixemos hai un par de semanas antes de que todo este escándalo saíra a luz. Pues en la entrevista de hoy tenemos a James Badcock, que es periodista británico, pero que trabaja desde Madrid, es corresponsal para el periódico The Telegraph y ha escrito para otros medios británicos como la BBC o The Guardian. James, llevas años cubriendo la actualidad española para distintos medios, principalmente para el Telegraph, como acabamos de decir. ¿Cómo empiezas a investigar un tema tan tabú en España como es la monarquía? Sí, pues es un tema que a mí siempre me ha interesado, sin saber que necesariamente yo iba a hacer un trabajo no tan a fondo, tan importante. Pero yo he leído mucho, he leído gran parte de los libros que hay sobre Juan Carlos, sobre todo, ¿no? Sobre la monarquía en España, sobre la vida secreta, digamos, ¿no? de Juan Carlos, que hay una literatura extensa, y siempre me ha interesado mucho, y luego pues un poco como hobby casi, ¿no? Porque yo trabajo cubriendo toda la actualidad en España, no me dedico al periodismo de investigación a tiempo completo, ni mucho menos, pero como hobby sí que buscaba contactos, ¿no? Había intentado hablar con personas que me podrían guiar en este tema, que me podrían desvelar algo, o bueno, pues tirando un poco del hilo, ¿no? Intentando hacer más aparente, más público algunas de las revelaciones que hemos leído en muchos libros. Hemos dicho que hay un tabú, ¿no? Se dice mucho que hay un tabú sobre o había, quizás es más correcto, un tabú sobre la vida del rey Juan Carlos, ¿no? Los grandes medios en España no se han dedicado a investigar, ¿no? A sus actividades extracurriculares, digamos, pero a la vez, sí, como decía, hay muchos rumores, hay muchos libros, hay muchos blogs, hay muchísima información sobre los supuestos indiscreción, las supuestas indiscreciones, digamos, ¿no? Del rey, tanto en su vida personal y amoroso, quizás más ahí, pero también sobre lo que ahora empezamos a entender, que es su vida privada como empresario, digamos, ¿no? Como una persona que cobra comisiones a gobiernos extranjeros, como una persona que manejaba muchísimo dinero en cuentas opacas. Entonces, mi interés viene de lejos, pero al final la investigación como tal era algo que, bueno, una especie de hobby durante un tiempo, y luego, pues nada, digamos que la posibilidad de acceder a documentos, ¿no? Que es, al final eso es lo que falta en todos esos libros y rumores, ¿no? Documentos que demuestran el modus operandi del rey Juan Carlos. Digamos que eso se facilita a partir de la apertura de una investigación criminal, ¿no? en Suiza, que empieza en 2018. Y entonces hay más gente que tiene acceso a documentos, gente implicada en la investigación. Toda la información que has publicado a lo largo de estos años y muy especialmente en los últimos meses es un asunto pues muy sensible en España, no solo para la figura del rey Juan Carlos, sino para la monarquía como institución clave del Estado español. ¿Has recibido como periodista tú o el Daily Telegraph como medio de comunicación algún tipo de presión por parte de la Casa del Rey o de otros poderes para no publicar o para callar ciertas informaciones que pudierais tener? No, yo
personalmente no he recibido ninguna presión de la Casa Real y no he recibido mucha comunicación, digamos, de la Casa Real. Nunca me han contestado ninguna de las preguntas que les he formulado. Al hacer cada, pues siempre le doy la oportunidad, ¿no? Como es correcto, a la Casa Real de desmentir o de poner su criterio. No recibo presiones de parte del periódico. No puedo comentar, no lo sé. A mí nadie me ha comentado nada. Sí que noto a veces un poco hay un poquito de crispación, digamos, comillas, acerca de mi persona. O sea, noto un poco en redes sociales que hay, pues, tengo detractores, digamos, ¿no? Y también hasta un artículo publicado en el ABC, que es un periódico muy antiguo, ¿no? Y en España, con mucha larga tradición, directamente me insulta, ¿no? Y no solo critica los artículos y las revelaciones, que los califica como chantaje en vez de investigación, sino que me insulta personalmente. Entonces, desde luego yo no he recibido una presión directa, pero bueno, noto a veces en algunos comentarios, en algunas reacciones que claro que no todo el mundo está encantado con que se haya publicado estos artículos. Y también una cosa que se comenta a veces entre gente que es a favor de la monarquía española y cree que esto es como parte de una campaña, ¿no?, en contra de la monarquía, cuando no se trata de eso, sino se trata de hacer periodismo. Yo no busqué, la información del calibre que he podido tener en este caso, de tener algo así tan importante sobre cualquier personaje público, yo he sentido una obligación, ¿no?, de publicar. Es realmente una cosa importante. Pero bueno, ha habido ciertas dudas sobre por qué un periódico de corte conservador como The Telegraph está atacando, entre comillas, porque no es el caso, pero bueno, está publicando información que daña la Casa Real en España. Pues la respuesta es que no lo está haciendo Telegraph como política del periódico, digamos. Que esto es un tema que he buscado yo. He tenido la suerte de encontrar un poquito de petróleo, ¿no? Y el Telegraph pues nada, ha apoyado el periodismo, nada más. ¿Te llama la atención que después de haber desvelado pues datos tan importantes como la financiación de la luna de miel del príncipe Felipe, la Casa Real no haya dado ningún tipo de respuesta a tus preguntas? Sí, no. O sea, se puede decir que sí, que son temas de una importancia como para merecer una respuesta. Pero también entiendo la estrategia de Felipe VI. Felipe VI quiere hacer una gran distinción, ¿no?, entre su etapa como rey y la etapa de su padre, ¿no? Y no, incluso cuando he publicado información en que sale el nombre de Felipe, digamos, es más bien de forma pasiva y de la etapa cuando no era todavía rey, ¿no? Es nombrado como beneficiario hereditario de algunos fondos, recibe dinero de su padre y a través también de una empresa, ¿no?, supuestamente de un amigo del padre, pero que por lo menos es sospechoso de ser un testaferro de su padre. Entonces, sí, pero también es del 2004, se casó en 2004. Entonces, bueno, yo entiendo que lo que él quiere establecer es una clara división de a partir del 2014 y la abdicación de Juan Carlos, cualquier cosa que haya pasado antes, ¿no?, y además dice que desconoce, ¿no?, las actividades, los detalles, ¿no?, de las actividades de su padre.
como que ya no hay más, ¿no? No hay ningún tipo de continuidad en este tipo de actividad, en este tipo de, pues eso, finanzas personales ocultas, ¿no? Entonces, bueno, lo entiendo. También hay que decir que en marzo, el 15 de marzo, sí que respondió. ¿No? Hizo se publicó una nota de prensa desde un comunicado, mejor dicho, desde el Palacio, pues con una respuesta sin precedentes de las palabras que se decían mucho en España sobre ese comunicado, ¿no? Cuando básicamente se declaraba, se desheredaba a sí mismo de cualquier legado que le piense dejar su padre, financiera, y cosa complicada, pero bueno, es toda una declaración de intenciones, y que también, pues, entre otras acciones, pues le quitó a su padre su asignación, ¿no? del presupuesto. Y realmente dejó a su padre muy, o sea, esa división de la que hablo la trazó de forma muy clara en ese comunicado, ¿no? De que su padre era ya un individuo, pues, digamos, privado, ¿no? Ya no es el rey de España, y que va a tener que defenderse de cualquier acusación, que además en la nota, una nota muy curiosa, ¿no? Con muchas cosas muy distintas, ¿no? Todas juntas, pues hay una parte al final en que el rey Juan Carlos comenta, o que se comenta que el rey Juan Carlos quiere que se sepa que ya ha contratado un abogado para su defensa. O sea, es un momento en que esa estrategia de división, ¿no? del reinado actual, digamos, limpio, moderno, ¿no? Más transparente, aunque, bueno, creo que faltan cosas por conocer, del reino muy personal, ¿no? Y muy subgéneres de su padre, pues en ese momento se ve claramente esa gran división, y esa es la estrategia. Entonces no me sorprende en realidad que no salgan a la palestra cada vez que aparezcan nuevas informaciones. Realmente también supongo que tienen también, desde el punto de la Casa Real, la institución, ¿no? de la jefatura de Estado, tienen un poco este contexto encima de un estado de emergencia que ha durado hasta junio, ¿no? La crisis del COVID, pues digamos que también pueden argumentar que no es el momento para estar comentando, para estar metiéndose en muchas polémicas. Pero bueno, vamos a ver si hay, con el tiempo, si hay una respuesta más, ¿no? Una respuesta general, ¿no? Una respuesta general digamos, al predicamento, ¿no? que tiene Felipe VI, que es que de alguna forma tiene que hacer algo. Parece lógico que haga algo para recobrar, ¿no? Empezar a ir recobrando el prestigio de la monarquía y poner en claro, ¿no? No solo con un negativo de, bueno, pues yo no soy mi padre, pero poner en claro que su reino es distinto, que su estilo de reinar es distinto, y cómo, ¿no? Claro. Y en las informaciones que has publicado en el Telegraph hablas de que la luna de miel en 2004 ha sido financiada en parte por un empresario catalán llamado Josep Cosí. ¿Por qué un empresario financia una luna de miel de un príncipe? Bueno, este empresario es un gran amigo del rey. Son amigos desde hace muchísimos años, desde los 70, si no me equivoco. Se conocen en el ambiente de la vela, los dos son regatistas, empiezan a competir juntos y pasar tiempo juntos. Entonces, pues por un lado, digamos que no hay, quizás dirías, pues que hay, ¿no? El rey paga la mitad, dice, personalmente, y la otra mitad lo paga, pues, el gran amigo de la familia de Joan Cosí. Lo que pasa es que
los documentos al que yo he tenido acceso, el rey realmente parece de que él dispone de la empresa, ¿no? No está hablando de y Joan quiere pagar o no sé qué, sino que cuando le llega una factura, ¿no? de la empresa de aviación por los vuelos que juntos son casi, pues cuestan casi $500,000, directamente dice, vale, yo quiero dividir los pagos así, ¿no? Casi la mitad a mi cuenta y un poquito más de la mitad es la cuenta de esta empresa, ¿no? Y entonces, si luego eso lo juntamos con que la empresa que nombra es una empresa que tiene muy poca actividad, no se sabe muy bien cómo gana dinero, también es una empresa que ha comprado, se ha utilizado para comprar varias embarcaciones para uso del rey. Pues no es un smoking gun, o sea, yo no estoy diciendo esto es lavar dinero, claramente, pero digamos que dado los indicios contra el rey en otros casos, ¿no? Tiene una pinta un poco rara que merecería explicarse. Ese es el tema. Luego el señor Cusi pues no quiso hablar y nunca ha hablado con la prensa en todo este tiempo. Mencionabas antes que el rey Felipe aparecía como segundo beneficiario de una fundación creada por el rey Juan Carlos, en este caso la Fundación Lucum, que como en el Telegraph publicasteis tenía 65 millones de euros que en teoría habían sido un regalo del rey de Arabia Saudí a Juan Carlos, a pesar de que había bastantes dudas sobre el motivo, ¿no? de ese regalo y de esa transferencia. ¿Qué se sabe realmente del origen de ese dinero? Todavía no sé. A ver, lo que por un lado lo que está investigando, voy a decir lo que se está investigando, la teoría, la tesis que hay entre fiscales en Suiza y también entre algunos en España, que la idea es que el rey Abdullah de Arabia Saudí le da $100 millones. Es lo que al final hemos entendido que eran $100 millones, de ahí 65 millones de euros en esa época, al rey Juan Carlos en 2008 para que rey Juan Carlos medie y use su influencia en un contrato de alta velocidad, ¿no? De líneas de tren de alta velocidad en Arabia Saudí, que no se adjudica hasta 3 años más tarde. Pero la idea es que la teoría es que le está dando una especie de anticipo a Juan Carlos para que él pues junte empresas españolas, para que no pongan un precio muy alto, y efectivamente un consorcio dominado por empresas españolas sí que se lleva el contrato y sí que con un precio mucho más bajo con sus competidores. Pero yo creo que hay serias dudas sobre esa teoría. También, yo he visto documentación en que el rey, hablando con su gestor suizo, que negocia el regalo, que es algo como que se negocia entre el gestor de Juan Carlos y un miembro del gobierno de Arabia Saudí, y negocian este regalo, y cuando el rey se entera que son $100 millones, dice, ay Dios mío, no me esperaba tanto, esperaba como una quinta parte. Entonces está claro que es por algo, parece que es por algo, ¿no? Que no es totalmente espontáneo, que digamos que desde Arabia Saudí, aunque no comentan nada, pero se habla de que, hay una tradición de hacer regalos, que tienen buenos vínculos, y eso es cierto. De la Casa Real Saudí y Juan Carlos eran siempre eran muy cercanos. Pero tiene como pinta de que es por algo, es parte de una colaboración, ¿no? Fluida,
pero yo no puedo decir no sé exactamente por qué es. Pero hay un par de elementos que, bueno, en 2018, si no me equivoco, en el mismo año 2018, se cerró una especie de acuerdo de colaboración entre España y Arabia Saudí, ¿no? De futuras colaboraciones creo que en infraestructuras, de inversión, ¿no? Y también Arabia Saudí es el invitado a honor este año de 2008 a una conferencia sobre la tolerancia religiosa. Título quizás curioso, que se celebra en Madrid. Entonces, bueno, puede ser perfectamente que yo me equivoque y que el fiscal y esta teoría del fiscal es correcta, pero yo me decantaría, si tuviera que apostar, porque fuera parte de una colaboración fluida, ¿no? Una parte de una colaboración fluida entre la Casa Real Española y el gobierno de Arabia Saudí, y quizás no conocemos todos los negocios, ¿no? y acuerdos que están detrás de esta donación, que es muy, 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 muy generosa, incluso, ¿no? Diría yo, incluso de un rey de Arabia Saudí. Es un regalo importante. Uh-huh. Otra de las fundaciones en las que Felipe VI era beneficiario era la Fundación Zacta, creada por el primo de Juan Carlos, pues Álvaro de Orleans y Borbón. Desde la que se financiaron, según habéis revelado en el Telegraph, viajes en avión por valor de alrededor de 5 millones de euros. ¿Cuál es el rol de Álvaro de Orleans, una persona quizás poco conocida para la opinión pública española? Sí, y si me permites, quería también añadir un poco sobre Lucum, para terminar Lucum. Pues Felipe II es el segundo beneficiario de Lucum, ¿no? Y es nombrado como el segundo beneficiario, cosa que él ha dicho que no lo sabía. Y luego sabemos ahora que esa fundación pues se liquidó, ¿no? El dinero que llevaba, que más o menos llevaba la misma cantidad de dinero que al principio, 60 y tantos millones, en 2012, cuando el rey Juan Carlos, todavía el rey Juan Carlos, hizo a su vez pues un regalo a Corinna Wittgenstein, ¿no? Su amante y ahora ex amante. Y Felipe VI dice que desconocía totalmente que él era el segundo beneficiario o heredero de esa fundación, en ese comunicado de marzo que comentaba antes, aunque reconoce en ese mismo comunicado que un año anterior, o sea, el 2019, sí que había recibido una información, ¿no? Que le decía que sí, que le ponía sobre papel que él había sido nombrado, ¿no? en Lucum. Bueno, yo creo que algunas preguntas todavía hay, ¿no? Para hacerle a Felipe VI sobre qué es lo que conocía y cuándo y por qué, y cómo reacciona. Luego el tema de pues Álvaro Orleans es un amigo del rey Juan Carlos, amigo y primo también con sangre azul, algo Orleans de Borbón, pues yo no soy experto, yo recurro a Wikipedia, ¿no? En este tipo de tema, pero vamos, sí está relacionado con casos reales, incluida la española. Y él habla de mantener una tradición familiar suya, ¿no? De ayudar a casos reales. Se refiere en un podcast que he escuchado el otro día, se refiere a cómo su padre había prestado asistencia a otras familias reales, no me acuerdo cuáles, y que no le animaba a su hijo a mantener esa tradición de ser una familia que ayuda a la realeza en Europa. Entonces esa es su explicación, y dice que pues
Pero bueno, en el Telegraph hemos desvelado algunas informaciones que pongan un poco en duda que sea exactamente así, ¿no? Que simplemente él es un hombre, su versión es que él es un hombre con cierta fortuna y una disposición de ayudar a sus primos reales. Pero, por ejemplo, la Fundación Zagatka abre una cuenta en Credit Suisse con un dinero que proviene de un negocio en el que Albert Orleans no parece haber tenido nada que ver. Él mismo dice que no, bueno, me dijo al principio que no se acordaba de esa operación, luego ha dicho que cree que es un error, y eso es una venta de un banco español al Barclays británico en 2003. Y bueno, hay una serie de características e individuos relacionados con ese negocio que pueden sugerir que eso ha sido algo relacionado con Juan Carlos. Luego lo comentas, los vuelos, es muy generoso, ¿no? Por su parte, pagar millones y millones de euros en vuelos a Juan Carlos. También cuando habla cuando hablo Albert Orleans como witness, como testigo, al fiscal suizo, pues se le pregunta sobre varios negocios muy grandes en todo el mundo, en varias partes del mundo, y tiene muy mala memoria, ¿no? para los negocios. Por ejemplo, un negocio de creo que 5 millones de euros que le llegó desde desde México, desde una empresa en México, que él cree que es porque hizo un consulting sobre, ¿no?, cómo urbanizar una zona de costa en México, pero no lo tiene nada claro. Es curioso, o sea, es muy curioso, pero de momento que sepamos, él solo ha sido testigo en la investigación suiza y no está imputado, mientras Corina sí que está imputada como sospechada de ser testaferro del rey Juan Carlos, y además de un abogado y el gestor del rey emérito. Estamos hablando de, este tipo de casos de la vida privada del rey Juan Carlos están llegando a la justicia, no solo en Suiza, sino también en España, pero se habla mucho también de la inviolabilidad del rey, o de cómo está protegido por el hecho de ser rey emérito. ¿Hasta qué punto, tú que imagino que te habrás documentado más sobre esa parte más legal, hasta qué punto piensas que el rey emérito Juan Carlos podría salir mal parado en caso de que la justicia demostrase pues que detrás de todos estos chanchullos realmente pues podría haber prácticas corruptas o delitos de algún tipo? Sí. Yo creo que todo indica, y sentencias anteriores del mismo Tribunal Superior, mismo Tribunal Supremo, donde la Fiscalía está investigando ahora a Juan Carlos, sugiere que la interpretación de la inviolabilidad, un concepto no muy claro, pero importante en la Constitución española, parece que la interpretación va a ser de máximos, ¿no? Siempre ha sido así, de que ningún tipo de actividad de rey Juan Carlos mientras estuviera en el trono puede ser investigado. Es una aplicación maximalista, ¿no? De la idea que no difiere entre acciones hechas, ¿no?, tomadas como rey, como jefe de Estado, y con su vida privada, hasta el punto de que, digamos, que esa interpretación da a entender que el rey Juan Carlos hasta junio de 2014 podría haber matado a su chofer y que no sería responsable. Es, digamos, que es un concepto de irresponsabilidad, ¿no?, del rey. Entonces, si no hay cambios en esa interpretación, y no cabe esperarlos, pero que nunca se sabe, pero no, todo indica que eso se mantendrá así,
pues hombre, desde 2014 no es tan fácil, que la gran mayoría de estos hechos de los que hablamos ocurrieron antes, pero y ahora ya es un tema muy técnico y yo no tengo una opinión todavía, ¿no? Espero a que el fiscal haga su trabajo, pero hay posibilidad de que de dineros, de ingresos, de dinero que él manejaba y cobraba antes de 2014, puede haber un crimen de bien lavar dinero, de blanqueo de capitales, o incluso un crimen fiscal de impago de impuestos sobre ese dinero, ¿no? Eso no es del todo descartable, y vamos a verlo. Hay mucho escepticismo sobre si, o sea, yo no sé, hay mucha gente muy escéptica que dice que no, que no, realmente solo se va a buscar la forma de no investigar, ¿no? Solo se buscará un argumento que evite que se procese al rey emérito. Pero bueno, yo personalmente voy a esperar a ver cuáles son los argumentos. Pero entiendo que se va a limitarse, la investigación se limita a los hechos después de junio de 2014, lo cual hace, pues muchos de los actuaciones que parecen claramente ilegales anteriores, pues no se van a juzgar. Y hablábamos al principio de la entrevista de cómo todo este tipo de casos de la vida del rey Juan Carlos y la monarquía son tabú en España. ¿Qué opinión te merece la cobertura que hace la prensa española de los asuntos relacionados con la Casa Real, especialmente estos asuntos más turbios? Sí, es todo un tema, la verdad. Pues está claro que hubo un pacto no escrito, bajo el cual los grandes medios españoles pues no indagaron, ¿no? en estos asuntos, y que el rey Juan Carlos ha disfrutado de una gran libertad, ¿no? Entre su inviolabilidad penal y la no actuación, ¿no? de la prensa. Pues eso, ha tenido una gran libertad de actuación durante su reino, y su forma de reinar muy personal, muy carismática, y en la que ha mezclado negocios turbios con también muchas relaciones íntimas, ¿no? que también ha podido mantener más o menos en secreto. Mi opinión es que ha sido un error al final. Mi opinión es que entiendo el contexto Entiendo que en los años 80 había todavía mucho nerviosismo sobre 70, por no hablar de los 70, ¿no? De nerviosismo sobre el futuro de la democracia en España, sobre su solidez, sobre la posibilidad de aguantar escándalos, etcétera. Pero con el paso del tiempo, yo creo que al final ha hecho flaco favor, ¿no? Incluso a la propia monarquía. Y ahora el pobre de Felipe VI, digamos, es el que tiene que lidiar ahora con esta situación, que hay una sensación de que ha habido pues gran cantidad, ¿no? de secretos, de asuntos turbios guardados no solo por la propia Casa Real, sino por la complicidad de los gobiernos del día, de los grandes medios, ¿no? Y yo creo que es una gran desilusión para mucha gente ahora empezar a entender hasta qué punto esto ha sido así. Y Felipe VI tiene que ahora lidiar con pues eso, con esa desilusión, y además lo hace sin
sin ese carisma, ¿no? Y sin esos dones, ¿no? de liderazgo y comunicación quizás que tenía su padre. Entonces, bueno, es algo que digamos que los medios españoles sí han sido, pues eso, han colaborado en un pacto. Y es algo que ha sido una frustración que me consta para muchos periodistas españoles. No estamos hablando aquí de que ningún periodista español se haya atrevido a meterse en estos asuntos, sino que básicamente los medios no los han dejado. Claro. Y como un británico que conoce bien la sociedad española, ¿crees que estamos ante una sociedad quizás demasiado permisiva con su Casa Real o piensas que una sociedad o un país como el británico haría lo mismo con su monarquía? Se me pregunta mucho por las comparativas. Yo personalmente creo que... no sé si es permisiva. Yo no sé si la sociedad española de ahora es tan permisiva con la corrupción. Yo creo que está muy harta, ¿no? de la corrupción y ver, aunque no es la idea no es absolutamente nueva, ¿no? De que Juan Carlos haya estado en algunos negocios turbios, pero ver ahora el magnitud. Si estamos de verdad viendo la magnitud, a lo mejor solo estamos viendo el punto del iceberg, pero ver la magnitud de eso, de los negocios turbios de Juan Carlos, yo creo que causa un desánimo importante y yo no creo que haya tanta permisividad, pero sí hay, pero la reacción sí es más de... Bueno, es más de cinismo, ¿no? O sea, los españoles han visto como la corrupción ha reinado, digamos, es un poco exagerado, pero la corrupción ha sido un factor muy importante en varias administraciones públicas, desde la nacional hasta las autonómicas. También entre empresas importantes. Entonces, bueno, claro, a lo mejor la reacción no es clamorosa, porque, bueno, ya está acostumbrada hasta cierto punto, pero es una desilusión más, yo diría. Y luego en Reino Unido, es que lo que yo no me imagino en Reino Unido, o sea, yo no sé qué corrupción puede haber, ¿no? En la familia real británica. Realmente no tengo ni idea. Estoy menos informado sobre el tema, pero yo no creo que yo no me imagino una situación en que se tape algo así tanto tiempo. Es que eso es lo que no. Eso es lo que veo muy marcadamente diferente. Yo creo que los medios británicos no se prestarían a ese juego y desde luego no durante tanto tiempo. Entonces es que no se daría una situación así, yo creo. Si hubiera una corrupción conocida, y pues saldría de luz rápidamente, yo creo. Y ya para acabar, James, como recordabas en alguno de tus artículos, los Borbones en España sobrevivieron a situaciones de crisis muy, muy grandes a lo largo de la historia, sobrevivieron a la invasión napoleónica, a 2 repúblicas, a la dictadura franquista. ¿Cómo crees que puede afectar este escándalo del rey emérito Juan Carlos a la familia real? ¿Estamos ante un punto de inflexión, ante, bueno, pues un posible cambio de régimen y pasar a una república, o piensas que podría sobrellevarlo de forma mucho más fácil o cómoda? Bueno, diría que debería crecer. Yo si fuera consejero del rey actual, yo diría que tendría que ser un punto de inflexión, porque y tendría que tomar acción, ¿no? Y tendría que
ganar la confianza, ¿no? del pueblo español de nuevo. Porque la situación es delicada. La situación de la monarquía en España, apoyo a la monarquía no es muy fuerte. Sabemos lo que sabemos, no sabemos exactamente qué piensa la gente hoy en día, porque no hay encuestas, que supongo que es todavía un coletazo, ¿no? de ese pacto no escrito, ¿no? de no molestar demasiado a la Casa Real en la prensa. No hay encuestas, pero las encuestas que hay de vez en cuando muestran una sociedad bastante dividida entre republicanos y monarquistas. Entonces, si va a ser un punto de inflexión, pues ya se verá. Tendrán que ocurrir muchas más cosas para que pueda haber, por ejemplo, un referéndum, ¿no? sobre la monarquía. Y en este momento no está en la agenda porque los tres partidos más grandes en el Parlamento, que tienen entre ellos una amplia mayoría, no lo están contemplando y están completamente en contra, digamos, de un cambio de ese tipo. Pero bueno, yo creo que es algo que no se va a olvidar fácilmente, ¿no? Y que yo creo que no sería muy buena idea cerrar en falso. Por ejemplo, ponte que no haya un proceso penal, que Juan Carlos jubile, se va tranquilamente a vivir en otro sitio y Felipe no se pronuncia más sobre el tema. Yo creo que sería un error. Yo creo que debería ser más valiente y demostrar que este tipo de actuación no se va a repetir y no se puede repetir, ¿no? Con iniciativas, con, no sé, nuevos estatutos, nuevos comportamientos por parte de la Casa Real. Es lo que creo. Yo creo que debería ser un punto de inflexión desde el punto de vista de los monarquistas. Y luego dejar de defender lo indefensible y de mirar adelante con valentía y abrazando un cambio necesario. Si luego resulta ser un punto de inflexión en la historia de la monarquía española, pues ya lo veremos, pero creo que no va a ser a corto plazo. Pues con esa reflexión nos quedamos. James Babcock, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Bueno, Miguel, que che pareceu? Pois moi interesante, a verdade. A min recoñezo que todas estas tramas da Casa Real adoitanme dar bastante preguiza cando vexo así na prensa, non adoito lelas moi en profundidade porque, bueno, os detalles son así moi de crónica rosa ás veces, pero a verdade é que penso que explicou moi ben pois en que consistiron estes últimos escándalos do rei Juan Carlos que levaron a esta situación, pero o que máis me chamou a atención foi o que dixo de que comezara a documentarse e a escribir sobre a Casa Real e o rei Juan Carlos en particular como un hobby, non? Falando con xente, facendo contactos como un hobby. E di bastante sobre, bueno, ata que punto a prensa española durante as últimas décadas, desde que comezou a democracia, pois non estivo facendo o seu papel, non? Porque si houbo que esperar a que unha persoa estranxeira desvelase todo isto facendo do xornalismo sobre a Casa Real o seu hobby, non di moito dos profesionais que se deberían dedicar a fiscalizar unha institución como a Casa Real en España. Bueno, máis que dos profesionais, eu tamén matizaría. Non di moito dos grandes medios, certo. Claro, dos grandes medios de comunicación que tamén, como di James na entrevista, foron os que protexeron a Casa Real. Pero, bueno, agardo, ou igual é un pouco de wishful thinking, non? Como se di no Reino Unido, pero a min gustaríame que se esta crise sirve de algo, pois tamén debería servir para que os medios reflexionasen sobre como van tratar
o reinado de Felipe. Se vai a ver esta omertá ou este pacto de silencio que houbo co rei Juan Carlos e se vai extender a Felipe, que eu creo que non debería, e iso é independente da opinión que cada un podamos ter sobre o modelo de Estado ou sobre república ou monarquía. Calquera xefatura de Estado que teñamos creo que ten que estar suxeita ao control da prensa. Pero, bueno, ata aquí, non? Tampouco vamos a falar nos da Casa Real, que, como dixemos antes, non é un tema do que... Non é o noso cometido, sí. Non. Pero nada, agardo que vos gustase esta entrevista con James Badcock. Para nós foi desde logo moi interesante facer un xeito tamén de conectar o que pasa o Reino Unido co que pasa no Estado español. E nada, como sempre, se queredes apoiar un podcast como o noso, por favor, ide a nosa página web, a tecongotas.com ou a patreon.com/tecongotas e suscribidevos. Agora tamén vos podedes suscribir en euros ou en libras, ou non só en dólares. Eso, cunha cantidade modesta todos os meses, podedes axudar a manter un podcast independente. Como sempre, por favor, suscribidevos ás nosas redes sociais, ao noso newsletter, nada. Nos volveremos en setembro, e cando rematemos as nosas vacacións, volveremos con normalidade, con contido en exclusiva cada 2 semanas tamén para os nosos patreons, e aí estaremos. Pola nosa parte, nada máis, que pasedes un bo resto do mes de agosto, unhas boas vacacións.